Muy buenos días a todos los oyentes. Gracias por sintonizar Radio Flash. Aquí comienza el programa Caminemos Juntos. Esto es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y los temas que vamos a tratar son para esto, son para poder tener elementos para nuestro desenvolvimiento espiritual. Pero antes vamos a hacer las presentaciones. Hoy estamos dos nomás en la mesa de trabajo, Félix y quien les habla José, y en la cabina de control que nos ayuda siempre, Roberto Molina. Bueno, ahí están las presentaciones. El tema de hoy, dentro de la vida espiritual, hay un tema que es muy importante también, como muchos otros que tocamos, pero este también tiene mucha particularidad en esa importancia. Es las prioridades o prioridades. ¿Qué hacemos nosotros para definir las prioridades? ¿Cómo elegimos esas prioridades? ¿Cómo ordenamos las prioridades de nuestra vida? He ahí el tema. ¿Qué tema? Bueno, digamos que como para empezar, ¿qué es para cada uno de nosotros lo primero? Hay un dicho por ahí que dice primero lo primero. ¿Qué es lo primero? Creo que depende en parte del objetivo que nosotros nos hemos propuesto en la vida. Quizás lo primero de lo primero sea tener un objetivo claro, determinado. Por lo menos saber hacia dónde estamos apuntando. Entonces, cuando decimos que lo primero, en general, para el ser humano, es el desenvolvimiento espiritual, quiere decir que ahí tendríamos que poner el acento. Y vemos cuánto nos cuesta salir de nuestro mundo particular para poder ampliar un poco la visión. Porque para tener prioridades, para tener un objetivo claro, necesitamos salir de nuestro mundito cotidiano, ese que nos hace nada más que buscar lo que a mí me gusta, lo que me parece mejor, en el mejor de los casos lo que me resulta más útil. Y estamos rodeados de muchas personas, estamos viviendo en un mundo que tiene muchas necesidades de distintas categorías. Entonces, cuando, supongamos, me estoy preocupando mucho por un dolorcito, por un problemita que hay ahí que no termino de resolver, por algo que no me salió del todo bien, y cuando vemos las noticias, hay terremotos, inundaciones, guerras, donde la gente pierde todo. Entonces, ¿dónde está el acento de mis prioridades personales? Y creo que uno empieza a darse cuenta qué tiene realmente importancia en la vida, y en base a eso empieza a manejarse. Quizás ese sea uno de los primeros pasos para buscar el desenvolvimiento espiritual, darnos cuenta cuánto nos cuesta, todo el trabajo que nos da, y bueno, abrir nuestra cabeza y nuestro corazón para ampliar nuestro mundo a los seres que nos rodean, al mundo entero. Sí, claro, es muy importante todo esto. Yo quería también aportar con una faceta, con una visión, con una especie de área dentro de las prioridades que sería muy interesante reflexionar. Y es que a mí me parece que hay una corriente, una masa que se mueve en la sociedad que a veces nos impone las prioridades. A veces las noticias, a veces las modas, la forma de resolver alguna cosa o el entorno en el que uno está. A veces la juventud o ciertos ámbitos tienen ciertas tendencias y uno es como que entra en esa tendencia llevado por el grupo, llevado por la sociedad, llevado por el entorno que está influyendo sobre uno. Y quizás hasta inconscientemente los está llevando. Por otro lado,
también yo veo que podríamos preguntarnos quién es el que decide dentro de nosotros. Cuando hay ciertas prioridades o queremos poner ciertas prioridades, ¿quién de nosotros, de nuestro ser, es el que decide? Por ejemplo, decide la parte instintiva, la parte primitiva de nosotros, elige la parte sentimental, los sentimientos, la emoción nos hace elegir cosas, o bien la razón, la conciencia. Cuando uno elige lo que realmente quiere y cuando otras cosas automáticas, como las que presentamos, ya sea la sociedad, externas o internas de uno, hacen que vaya encaminando nuestra vida en cierto modo sin que nosotros seamos totalmente conscientes. Una forma que presenta aquí este escrito de Kaff, esta enseñanza, prioridades, es que uno puede ver el estado actual de su vida, este mismo momento, este presente, cómo estoy, qué es lo que tengo y lo que no tengo, qué es lo que ansío o qué es lo que ansiaba, anhelaba y lo que realmente tengo y he adquirido. Este momento presente nos está mostrando en gran medida nuestras elecciones anteriores. Hasta aquí llegamos, aquí estoy, este es mi mundo, este es mi presente, hasta aquí he llegado, con mis elecciones. Como dije antes, conscientes o inconscientes. A veces son elecciones propias y otras son elecciones externas, que las circunstancias, a veces trágicas, hacen que uno tenga que elegir ciertas cosas más allá del criterio personal. Pero este momento, como es mi grupo, como es mi familia, como es mi entorno, como es mi país también, tiene mucho que ver también con la elección que tuve o que he ido haciendo a lo largo de la vida. Sería lindo poder hacer una visión panorámica hacia atrás, hacia el pasado, para ver todas esas grandes elecciones, sobre todo las grandes elecciones que hemos tenido y que nos han traído hasta aquí. ¿Cómo fueron esas elecciones? ¿Fue realmente consciente? ¿Las hice bien? ¿Qué aprendí de ellas si es que no fueron correctas? Y aquí estoy, para seguir poniendo mis prioridades, porque mientras tengamos tiempo y vida, vamos a seguir eligiendo. Sí, hay uno de estos aspectos que nos hace reflexionar, y es precisamente, como se decía recién, de otra manera, ¿quién soy realmente? Porque no en un sentido hipotético, sino en la realidad cotidiana. Una cosa es lo que a mí me gustaría, a donde estoy apuntando, lo que debería hacer si yo hiciera o dejara de hacer. Y otra cosa es lo que realmente está ocurriendo. Entonces, no siempre esto que realmente está ocurriendo hoy es lo que más me gusta o es lo que esperaba. Entonces, hay una palabra mágica que para algunos puede ser que nos haga temblar un poco, y es la palabra responsabilidad. Yo estoy donde quise estar. Yo estoy donde elegí estar. Pasaron cosas, quizás hubieron momentos trágicos, pero detrás de todo eso siempre hay decisiones de uno. ¿Cómo decidí vivir un momento determinado? Es lo que marca un rumbo, una línea. Mejor que sea más consciente. Entonces, no le puedo echar la culpa a nadie, ni a los demás, ni al entorno, ni al mundo. Sí, hay grandes cosas, vivimos dentro de cierto ámbito, como bien se decía recién, en donde uno aparentemente no tiene muchas opciones.
Pero aún en las peores de las circunstancias, uno elige cómo vivir esas circunstancias, que quizás a uno no le gusta. Es muy dura, es muy difícil, uno no sabe qué hacer, pero en el fondo, lo que yo asuma, lo que yo decida, es la consecuencia lógica, y esa es mi responsabilidad. Es decir, esto que hoy soy yo, es lo que yo hice de mí. Entonces, si no me gusta, si hay cosas que cambiar, si hay cosas que me doy cuenta ahora que antes no me daba cuenta y que tienen que ser de otro modo, es el momento de empezar a funcionar de otra manera. Es el momento de hacer los ajustes necesarios. Entonces, si un vehículo está en carrera y de pronto tiene un inconveniente, se hace un costado, va a la banquina, se vienen los mecánicos, se arregla todo lo más rápido posible para que pueda seguir en carrera. El tema es, si tenemos el vehículo en condiciones, es si sabemos a dónde estamos yendo. Bueno, sí, así es, cómo no. Yo quería invitar un poquito a los oyentes a hacer una pausa musical. Hacemos un pequeño disfrute de la música y retornamos a seguir caminando juntos. Muy bien, continuamos caminando juntos con este tema de prioridades. Y hay algo más también para aportar a la reflexión que estamos haciendo en conjunto, tanto los de aquí como los de allá.
Hay una forma de elegir que uno puede tener sus prioridades. A mí me gusta tener este negocio, me gustaría hacer esta ganancia, tener este estudio, hacer esta cosa que me da mucha satisfacción, etcétera, etcétera. Algo que uno piensa en el propio beneficio, en la propia tranquilidad, en la propia comodidad, digamos. Pero también puede ampliar un poco la perspectiva y decir qué es lo que necesita el conjunto, mi grupo familiar, mi entorno, mi provincia, mi país, mi mundo. Entonces, quizás a veces coinciden los objetivos personales y grupales, pero otras veces hay que pensar un poquito y quizás tengamos que renunciar a algún objetivo personal, privado, por un bien común. Es decir, uno puede tener una satisfacción personal porque va a comprar alguna cosa especial y puede pensar que puede hacer algo más para el bien del conjunto. No la satisfacción sola mía, sino la satisfacción de todo el grupo. Lo mejor que pueda hacer para el conjunto humano. Y mientras más amplia sea esa visión, esa observación, quizás también sea más amplio nuestra prioridad o nuestra elección, nuestra forma de elegir las cosas buenas para la vida. Sí, ¿cómo tiene uno en cuenta a quienes nos rodean? ¿Cómo tiene uno en cuenta a la sociedad en general? A veces ocurren cosas que uno dice, bueno, yo no tengo nada que ver con ese lío. A mí que yo digamos, no va para mí, no gano nada con esto. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde va a ir la sociedad? Esto no funciona, esto va mal. Ahora, cuando uno se mira a sí mismo y la propia vida, quizás ese entorno que a uno le parece en un momento determinado que no va o que va mal, es un poquito un espejo de uno mismo. Es decir, si uno, como bien se decía recién, la prioridad principal soy yo y yo, bueno, las consecuencias son lógicas. Me importa poco y nada el entorno, me importa poco y nada lo que va a pasar, me importa poco y nada las consecuencias de mis actos presentes. Entonces, es una forma de ver la vida, una forma de vivir, una forma de actuar, cuya trascendencia es mínima, pero sus consecuencias suelen ser muy nefastas. Y quizás, a veces, si uno se da cuenta que está yendo por ese lado, yendo por un lado egoísta, molesto para los demás, puede rever un poquito dónde está pisando y qué está haciendo, qué es lo que lo mueve a uno a actuar, revisarse a uno mismo. Y en esa revisación interior uno modifica algo en sí mismo y cuando lo lleva a la práctica, cuando lo va llevando a la práctica, se da cuenta que va modificando también el entorno. Y las consecuencias generalmente son distintas. Quizás uno no tiene una gran ventaja, quizás no saca muchos beneficios, pero los beneficios los obtiene el entorno, la familia, el grupo, la sociedad. Entonces ganamos todos desde esa óptica. Entonces quizás buscar esas prioridades cotidianas, pequeñas, de todos los días, que vayan modificando el rumbo, que me vayan llevando a donde yo necesito ir y a donde necesita ir la sociedad, donde necesita ir el ser humano de hoy. Nos damos cuenta cuánto nos cuesta, cuánto nos falta, y quizás ese sea un aliciente para decir, bueno, si caí, me sacudo el polvo y sigo, porque esa es la ley.
mientras estemos con vida, tenemos que seguir. Y esto me da pie a reflexionar otra cosa, porque muchos nos podrían pedir también reflexionar sobre la muerte, sobre el último instante. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué prioridad que tenemos? ¿Qué elección podemos hacer si ese momento ya es final, terminal? A uno nos puede tocar una muerte rápida, súbita, un accidente o una cosa así muy espontánea, y quizás o no, o una agonía lenta o larga, corta o larga. ¿Y qué elección podemos hacer ante la muerte si parece como que ya no hay salida? Hay un terreno común que tenemos, porque todos nos vamos a morir y en algún momento vamos a estar en esa situación, todos, nadie se salva. Y me parece que uno sí tiene opción en ese momento solemne en que se termina la vida. Y es la actitud interior, la disposición interior a cómo se ofrenda, cómo se entrega, cómo ve toda su vida hacia el pasado y cómo asume ese final al que no sabemos a dónde nos va a llevar. Esa actitud interna, esa actitud de aceptación quizás también de la muerte, es quizás también una prioridad en ese momento, va a ser una prioridad en ese momento, cómo nosotros asumimos ese instante. Yo pensaba también que, como para todos, la muerte va a ser algo inexorable. Desde ahora podemos ir pensando y preparándonos cada momento para ella. Va a llegar un momento que va a ser la realidad, pero cada instante, cada noche, cada momento podemos tomarlo como el último. Y allí ya empezar a considerar qué es lo que hemos estado eligiendo en nuestra vida y hacia dónde podemos orientar nuestros esfuerzos si eso es lo que nos va a dar el punto final. Había una enseñanza de Don Juan, un libro de Don Juan de Castaneda, que decía así: tener la muerte como consejera. Y es una sabia consejera, porque nos hace ver qué es lo trascendente y qué es lo superfluo, qué es lo importante para la vida y para el mundo y qué es lo pequeño, lo egoísta o limitado que podemos tener. Bueno, para reflexionar un poquito más. Y vamos entonces otra vez a la música y vamos a continuar caminando juntos a través de todo lo que tenemos preparado en este programa.
Hemos escuchado dos minués orquestales que pertenecen a distintas composiciones del compositor del período clásico Wolfgang Amadeus Mozart. Este compositor nació en Salzburgo en 1756 y falleció en 1791 con solo 35 años de edad. El minueto o minué es una danza antigua, tradicional, de la música barroca, del período barroco, previo al clasicismo, y que se originó aparentemente en la región francesa de Poitou y alcanzó su desarrollo hacia fines del siglo XVII y se transmitió durante todo el siglo XVIII e incluso hasta Beethoven, ya en el siglo XIX, lo utilizó. Fue introducida con el nombre de minué en la corte francesa por el compositor Jean-Baptiste Lully, que la incluyó en sus óperas, y a partir de ese momento formó parte de óperas, ballet y posteriormente también de sonatas y sinfonías. El minué fue una de las danzas preferidas del rey Luis XIV y de su corte. Escuchamos dos minués orquestales de Wolfgang Amadeus Mozart. Estás escuchando En la Mejor Onda, nuestro programa Caminemos Juntos, en Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Caminemos Juntos es una invitación de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Podés sintonizarnos directamente todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana o a través de internet poniendo en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, haciendo un clic donde dice en vivo. O bien en YouTube, donde están puestos todos los programas, poniendo CAF Caminemos Juntos y haciendo un clic en la solapa de videos. El sitio de CAF en la web es www.caf.org. CAF se escribe todo con minúscula, C-A-F-H. Para sugerencias y comentarios que puedas hacernos sobre el programa, los temas o temas nuevos que quieras sugerir, nuestro correo electrónico es infocaf@gmail.com o bien por WhatsApp a los teléfonos 3546 538109 o 538112. Muchísimas gracias. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y en esta parte del programa que siempre dedicamos a las entrevistas, ahora estamos con una videollamada con San Juan y aquí en la pantalla tenemos a Juan José Holguín. Él es concertista de guitarra, profesor, ha sido profesor durante 44 años en la Universidad Nacional de San Juan y ahora tenemos aquí el privilegio de que converse con nosotros. Bueno, buenos días Juan, ¿cómo le va a usted? Buenos días, José, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes y, bueno, un saludo también a la audiencia. Gracias. Juan, lo trato de Juan porque hemos sido compañeros de conjunto, quizás por varios años. Recordando un poquito así, bien atrás, ¿cómo empezó la inclinación por la música? ¿Por qué uno elige la música en tu casa? Bueno, mi inclinación por la música se la debo en principio a mi papá, que cuando yo tenía 7 años, él me envió a estudiar música con un profesor. Nosotros vivíamos en la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Mi papá no era músico, él era obrero de una fábrica, mi mamá era ama de casa,
pero mi papá amaba la música, tenía una guitarra que tocaba de oído, con muy poquita técnica, pero bueno, tenía un pequeñísimo repertorio de canciones y algunas también las cantaba. Él tenía afición por escuchar y hacer esa práctica musical. Bueno, como les digo, cuando tenía 7 años, él me envió a estudiar bandoneón, Ajá. que era un instrumento que simplemente a él le gustaba mucho. Yo no lo conocía, el instrumento. Bueno, empecé a estudiar durante un año solamente la teoría musical. En esa época se llamaba teoría y solfeo. Sí. Era, digamos, un punto teórico sin el uso del instrumento. Recién, un año después, empecé con la práctica del instrumento cuando ya tenía 8 años. Claro. Ahora Esos fueron mis comienzos. Sí, ahí Juan, para esa época, un chico de 7 años, debe haber sido un poco arduo solamente la teoría de la música y no agarrar el instrumento, ¿no? Exactamente. Es una práctica que se utilizaba así en esa época. Estamos hablando, a ver, ¿de qué año? Yo nací en 1949, o sea que estamos hablando del año 1956. En esa época era común que se los instruyera a los niños y a los jóvenes en la lectura y en la escritura musical, y luego recién que se manejaba, digamos, ese aspecto de la música, recién ahí se los incorporaba al instrumento. Claro. Es una práctica que luego yo personalmente, desde que empecé a enseñar, no la utilicé, o sea, sino que simultáneamente enseñaba la ejecución del instrumento y la lectura musical simultáneamente. Claro, debe haber resultado bastante árido, ¿no es cierto? Es decir, para el que se inicia, ¿no? Era árido, pero yo no sé, no tengo un mal recuerdo de ese año en el que tenía que practicar esto. Para mí resultaba entretenido, por decirlo de alguna manera, descubrir cómo se escribían las notas. Sí, el profesor me hacía cantar las notas, o sea, no tocarlas en el instrumento, sino cantarlas, aprender los nombres, aprender las dos claves que se utilizan en el instrumento bandoneón, que son la clave de sol y la clave de fa, aprender los ritmos y bueno, hacer el solfeo entonado y el solfeo hablado, que se llama. Sí. Y bueno, como que me quedó un recuerdo grato de asistir a las clases, para que eran una vez a la semana, y estudiar eso. Claro. A mí me resultó, por supuesto, mucho más grato y más interesante el día que tomé el instrumento y pude empezar a transferir que tenía en un papel en sonidos reales. Claro. Ahí imagino yo que al tomar el bandoneón, o su papá elegir el bandoneón, era porque había cierto amor al tango, ¿no? Exactamente. El bandoneón en esa época era un instrumento muy popular, no solamente para tocar el género del tango, sino que se tocaban otros géneros musicales como vals, ranchera y otro tipo de música popular que estaba, digamos, en moda en esa época. Claro. Ahora, siguiendo más adelante, ahí empezó el bandoneón y los primeros contactos con la música. Después, ¿cómo uno se decide por la guitarra? Bueno, yo estudié bandoneón con mi maestro, que creo que José lo has conocido, fue el maestro Alfredo Rossi. Sí, conocí su música, no a él. Sí, su música, exactamente. Sí. Posiblemente lo has conocido también porque nosotros, voy a hacer un paréntesis, con el cuarteto de guitarras fuimos a tocar a Olavarría, ¿puede ser, José? Sí, fuimos a tocar. Bueno, y ese concierto lo organizó quien había sido mi maestro de música, el maestro Alfredo Rossi. Bueno, sí. Ahí lo he estado con. Bueno, yo estudié con este maestro hasta
los 13 años. A los 13 años, casi 14, me incorporé a tocar como músico en una orquesta típica, en la cual tocaban personas de mucha más edad que yo. Bueno, toqué en esa orquesta típica durante 2 años, cuando tenía 13, 14 y 15 años, y luego pasé a otra orquesta más grande, en la que sí tocaba mi maestro Alfredo Rossi, y esa fue la etapa de la escuela secundaria. O sea, yo era músico de orquesta y tocábamos los fines de semana, los feriados, en los bailes, tanto de la ciudad de Olavarría como en todos, muchos pueblos en los alrededores. Esa fue mi vida musical durante esa época. Ahí estamos hablando más o menos de la década ya del 60, sí, cuando estaba terminando la escuela secundaria, alrededor del año 65, conocí una música nueva que surgió en el mundo, podríamos decir, en esa época, que fueron los Beatles. Claro, sí. Entonces, muy atractiva esa música, y ahí fue que empecé a tentarme de tocar guitarra. Mi papá tenía una guitarra en su casa, y entonces yo a escondidas, cuando mi papá estaba trabajando, sacaba la guitarra y de oído intentaba tocar las melodías de este conjunto de los Beatles y algunos que se habían puesto de moda, que era una música muy diferente a la del tango, que era la que yo tocaba. Claro. Bueno, así fue que un buen día mi papá me dijo: ¿vos estás usando mi guitarra? Y yo, bueno, confesé que sí, estaba usándola. Entonces él me dijo: bueno, ¿querés estudiar? Sí, le digo, y empecé a tomar algunas clases de guitarra con un profesor de violín, porque en Olavarría en ese momento no había profesores de guitarra. Y así fue como incorporé la guitarra como mi segundo instrumento, con lectura musical, instruido por un profesor de violín. Ahora, ese Juan, fue, digamos, el acercamiento. Sí. Sí. Estaba imaginando que en esa edad, 15 años, 16 años, uno, en tu caso, ¿ya tenía uno la perspectiva hacia adelante que iba a ser músico? Mira, yo en ese momento no pensaba en ser músico. No. Creo que, bueno, estudiaba en la escuela, me resultaba así interesante salir a tocar así en los bailes y andar con músicos, pero fíjense que cuando yo termino la escuela secundaria, que tenía 17 años, Sí. Inmediatamente de terminada la escuela, trabajé música los fines de semana. Al año siguiente, creo que debe haber sido en el año 1967 o 68, por ahí, impulsado por algunos amigos, ex compañeros de la escuela secundaria, me inscribí para estudiar Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, esa incursión por las ciencias económicas duró una semana. Poquito. Fracaso. Cuando yo fui a la facultad y empecé a asistir a las clases, que era el curso de ingreso, creo que debe haber sido la única semana en mi vida donde dejé de tocar música. Y ahí me di cuenta, ya tenía 18 años, me di cuenta que lo mío era la música. Así que volví a Olavarría y me fui al Conservatorio de Música para poder hacer mis estudios ya formales con la música. Claro. Mi intención en principio, cuando fui al conservatorio, fue estudiar bandoneón, pero claro, no había profesor de bandoneón en el conservatorio. Como ya tocaba algo de guitarra, decidí inscribirme en guitarra, y ahí fue donde empecé en el año 1969, o sea, ya había pasado un poquito el tiempo. Yo estaba ahí a punto de cumplir ya los 19 años. Empecé a estudiar
guitarra en el Conservatorio Municipal de Olavarría. Juan, ¿usted contaba con el apoyo de su familia con esa decisión así de... ¿No le plantearon vas a ser músico y que vas a hacer eso en tu vida? Es decir, ¿con qué vas a vivir o algo por el estilo? ¿Que es tan común? Claro. Mi familia en realidad, bueno, yo cuento un poquito esto que marca un poquito cómo era la situación. Mi papá había cursado solamente escuela primaria hasta segundo año, pero era una persona, yo la considero ilustrada. Él, luego de grande, casi con 40 años, estudió mecánica automotor en una escuela de artes y oficios. Y le gustaba mucho leer. Mi mamá, que era ama de casa, también había ido muy poquito a la escuela. Entonces, en la condición, digamos, cultural y social de esa época, ellos consideraban que el título secundario era, digamos, suficiente como para poder desempeñarse en la vida. Claro. Y de hecho yo trabajé, apenas terminé la escuela secundaria, como empleado en empresas, en oficinas. Yo era perito mercantil y el horizonte familiar estaba marcado por eso, o sea, trabajar en alguna empresa o en algún comercio o en algún banco. Ese era, digamos, la expectativa. Está bien, claro. A partir de todas las decisiones respecto de mi estudio y de lo que yo iba a hacer en la vida corrieron por mi cuenta, pura y exclusivamente, digamos, fueron decisiones personales sin intervención familiar. Claro. Yo imagino, sin embargo, Juan, que debe haber sido un gran orgullo para sus padres ver que no estaba solamente la secundaria en su proyecto, sino una actividad musical y mucho más allá, como profesional, como concertista al final y después como profesor universitario. Debe haber sido un gran orgullo. Claro. Sí, cuando yo empecé a estudiar música, yo les cuento un poquito así porque es linda, a mí me gusta mi historia. Yo trabajaba en una fábrica de cerámica, de ladrillos y de tejas. En esa fábrica yo trabajaba en las oficinas, hacía liquidación de sueldos. Trabajaba desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Cuando salía de la fábrica me iba al conservatorio y ahí estudiaba de lunes a sábado, los sábados con más dedicación porque el sábado no iba a trabajar a la fábrica. Y bueno, eso fue durante más o menos unos 3 años. Entonces yo compartía, digamos, gran parte del día, la mayor parte del día trabajando, y luego estudiaba, me quedaba estudiando en el conservatorio hasta muy tarde en la noche y volvía a mi casa tipo 10, 11 de la noche. A la mañana siguiente, muy tempranito, mi papá me despertaba, yo vivía con mis padres todavía, y me iba a trabajar a la fábrica. Yo creo que fue en el año 1972, casi hacia finales del año 1972, estaba un poco angustiado porque ya estaba avanzando en mis estudios de música, pero no tenía el tiempo suficiente para poder dedicarme a estudiar el instrumento y todas las asignaturas. Entonces estaba trabajando en la fábrica y ese día lo recuerdo porque fue un quiebre, digamos, en mi vida. Yo tendría ahí 22, 23 años. Entonces estaba trabajando en mi escritorio, me levanté del escritorio, fui a hablar con el gerente de la oficina donde yo trabajaba y le digo: señor, yo no quiero trabajar más. Y entonces me dice: ¿qué pasa? Y que yo me he dado cuenta de que quiero hacer otra cosa con mi vida, no quiero pasarme la vida sentado en una oficina. Y me dijo: bueno, es una pena porque, qué sé yo, lo valoramos mucho, no sé qué, pero bueno, presente la renuncia. Bueno, efectivamente, presenté la renuncia
y no fui más a trabajar. La cuestión es que yo llegué a mi casa y le dije a mi papá y a mi mamá, mañana no voy a trabajar. ¿Y por qué? Me dice. Y porque no voy a trabajar. Eso fue realmente en conflicto. Claro. Sí, seguro. Porque ellos tenían expectativas puestas en mí como empleado de esa fábrica, con la historia de que podría ascender y ser, bueno, algún día tener un puesto importante. Sí. Bueno, tuve un conflicto familiar, pero que se resolvió rápidamente porque a los pocos días de haber tomado esa decisión, mi profesor de guitarra, que lo voy a nombrar por primera vez en esta entrevista, Omar Atreo Busquiazo, él era mi profesor en el Conservatorio de Olavarría. En ese momento, él vivía en Tandil, que es una ciudad cercana a Olavarría, y había empezado a viajar a San Juan para dar clases en la Universidad Provincial de la provincia de San Juan, aquí en San Juan. Sí. Entonces, él me ofreció ocupar un puesto que él tenía de profesor en el Conservatorio de Tandil, que lo ocupara yo. Yo ahí ya estaba promediando mis estudios en el Instituto Superior de Música de Olavarría. Entonces, pasé de ser empleado de fábrica a ejercer mi primer trabajo como docente en música, enseñando guitarra en Tandil. Y casi simultáneamente también sucedió lo mismo en el mismo conservatorio donde estudiaba, en Olavarría, donde me ofrecieron un cargo para enseñar lenguaje musical. Así que como de la noche a la mañana cambió la vida. Abandoné mi trabajo de mercantil y comencé a dedicarme a full a la música, estudiando y trabajando simultáneamente. Sí. No, quería acotarle simplemente que tuvimos el gusto de conocer al profesor Busquiazo. Sí. Él estuvo acá con nosotros compartiendo un evento que hemos realizado con otros compañeros de José de San Juan. Realmente una persona buenísima, ¿no? Hay un paréntesis ahí. Me gustaría que contaras, Juan, cómo fue el contacto o la opción que hubo de estudiar con María Luisa Anido. Bueno, yo empecé con Omar Atreo en Olavarría, como ya les conté, en el año 1969. En el año 1970 me incorporaron a hacer el servicio militar. Estuve poco tiempo, pero bueno, ya ese año prácticamente lo perdí. No cursé los estudios en el conservatorio y los retomé sí con mucho impulso en el año 1971. Por esa época entonces, años 72, 73, Omar Atreo Busquiazo empieza a dictar clases en la Universidad de San Juan y donde finalmente se radica, creo que debe haber sido en el año 1973 o casi ya en el 74. En ese año, entonces Omar deja de dar clase en el Conservatorio de Olavarría y empieza a trabajar en el conservatorio María Luisa Anido. Sí, fue en el año 74. Entonces ahí fue donde yo empecé a estudiar con María Luisa. La conocía porque en varias oportunidades ella, como lo quería mucho a Omar, se querían mucho Omar y María Luisa, ella viajaba a Olavarría a escuchar cuando nosotros hacíamos nuestros conciertos de alumnos. Ella iba, nos escuchaba, nos daba consejos. Recuerdo alguna vez también que yo viajé a Buenos Aires a participar en un concurso de guitarra, y eso tiene que haber sido en el año 1973, y María Luisa Anido estuvo en el jurado, y ahí, bueno, también compartimos algunos momentos. Y en 1974, nada más durante ese año, yo trabajé como alumno con María Luisa Anido. Bueno, fue una experiencia memorable porque era una persona con una condición humana excepcional. Era una persona que le gustaba muchísimo ayudar a las personas, a sus alumnos.
era muy buena, muy simpática, humilde, pese a la trayectoria impresionante que tenía y a su musical, era una persona llena de humildad y de sencillez. La verdad que estudiar con ella fue una experiencia, yo la califico como una experiencia muy humana, más allá de lo musical, o sea, como que trascendía lo humano por sobre lo técnico. Sí. Ahora, bueno, sigamos adelante, Juan, a otra parte. Se ve como que todas las cosas de la vida van confluenciando para que uno se haga músico, así como en tu caso. Y allí es como que se decide en algún momento ir a San Juan. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo estudiaba en el Conservatorio de Olavarría y en el año 1974, en el mes de julio, obtuve una beca para estudiar en un seminario internacional que se hizo en Porto Alegre, en Brasil. Ese seminario fue muy importante para mí porque pude establecer contacto con una enorme cantidad de jóvenes como yo que estudiaban guitarra y con grandes maestros, por ejemplo, Jorge Martínez Zárate, Abel Carlevaro, Miguel Ángel Girolet, bueno, una cantidad de maestros, compositores también como Guido Santórsola, y fue como salir de un pequeño conservatorio de pueblo, que era así Olavarría, a conocer un lugar donde yo pude visualizar y darme cuenta que había un mundo más allá de mi ciudad. Entonces empecé a pensar en salir de Olavarría, pensé en radicarme en Buenos Aires, pero hice un viaje a San Juan, lo vine a visitar a Omar Atreo Busquiazo, que ya estaba radicado aquí, vine a San Juan, tomé algunas clases con Omar, conocí el Auditorio Juan Victoria, conocí la Escuela de Música en la Universidad Nacional de San Juan, que estaba recientemente fundada, se fundó en 1973 y yo vine a principios de 1974. Entonces ahí fue que me entusiasmó la idea de venirme a vivir a San Juan para estudiar en la universidad. Pero claro, yo ya ahí tenía 25 años, estaba casado, tenía mi hogar en Olavarría y hacer ese movimiento, digamos, de salir de Olavarría, venir a San Juan, requería fundamentalmente que yo en San Juan tuviera un trabajo. Claro. Y bueno, tuve la suerte de contratar a la misma escuela de música donde yo iba a estudiar para dar clases en el nivel preuniversitario. Así que en el mes de junio de 1974 abandoné mis estudios en Olavarría y me vine a vivir a San Juan. Y en el año 1975 sí. Me vine a vivir a San Juan y en 1976 me inscribí para hacer el curso de ingreso en la universidad y así fue que comencé a estudiar aquí en San Juan. Bien. Diga. Ahí en toda esa trayectoria o a partir de ese momento que usted está explicando, ¿cómo viene su relación con José? Yo creo que José llegó a San Juan, a ver si estoy bien de la memoria, en 1977 o 1978. No, 76, justo con el golpe de Estado. Más o menos llegamos prácticamente simultáneamente. Casi. Y bueno, sí, nos conocimos con José porque, bueno, los dos guitarristas, compañeros de estudio, los dos, digamos, foráneos, ¿cierto? Si bien yo estaba casado ya, pero no tenía más familia, tenía muy pocos amigos, y bueno, junto con José y Alejandro Dávila, que es un compañero guitarrista de aquí de San Juan, de los más, digamos, de nuestra edad, y empezamos a tener una relación muy cercana con José, estudiábamos juntos, compartíamos momentos también
de salir así, solíamos ir al campo a comer asado, bueno, a pasear, a conocer la provincia, participar en los conciertos, o sea, estábamos mucho tiempo con José y compartiendo a través de la música y de la guitarra muchos momentos, porque bueno, creo que durante bastante tiempo tocamos sí, juntos. dúo de guitarras con José. Yo estaba el otro día buscando y encontré un programa que creo que es del año 77 o 78, donde hicimos un concierto completo de obras para dos guitarras con José. No sé si José te acuerdas. Sí, claro, sí, fue una maravilla, un gusto muy grande, muy grande. Bueno, Juan, vamos a tener que hacer ahora como un corte, porque ya se nos acaba el tiempo asignado a las entrevistas, así que, pero queda todavía mucho más para compartir y comentar. Así que yo quisiera despedirme, pero con una nueva invitación para seguir en otro momento esta entrevista con tan lindos temas que se tocan. Solo quería preguntarle una cosa. ¿Tiene algunas grabaciones? Porque de hecho si las tiene, nos gustaría, supongo que José podrá recuperar alguna y podemos transmitirla en el programa. Bueno, muchas gracias Juan, será hasta pronto y desde acá un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido muy grato recordar y bueno, ojalá que nos podamos volver a reunir nuevamente y continuamos la historia desde el punto donde la hemos dejado. Ok, le tomamos la palabra, le tomamos la palabra. Sí, gracias. A ustedes, saludos.
El guitarrista Juan José Holguín interpretó una composición para guitarra de la compositora y guitarrista María Luisa Anido. La canción se titula Lejanía y se la clasifica dentro de sus preludios nostálgicos, pues reflejan los periodos donde Anido vivió lejos de su terruño. Este preludio, Lejanía, lo dedicó a su discípulo Omar Atreo y lo compuso en 1962. Luego haría otros preludios nostálgicos titulados Mar y Gris y los publicaría en España en 1977. Interpretado por Juan José Holguín, escuchamos de María Luisa Anido, Lejanía. Este es el tercer bloque de Caminemos Juntos y vamos a mencionar a alguien que por lo menos para mí o para nosotros, no sé, era completamente desconocido y que nos lleva también, siempre estas cosas nos llevan a la reflexión y a la reflexión de ver qué consecuencias pueden tener los actos de una persona a través de los tiempos. El título de este artículo es El esclavo que cambió el mundo. Un señor que se llama Siriab, conocido como el esclavo que cambió el mundo. Su verdadero nombre era Abul al-Hasan, nació en Persia en el año 789 después de Cristo. Le apodaron Siriab, que significa mirlo, por su tez oscura y la dulzura de su voz. Hubo un incidente con esta persona que desde chico fue formado para la música, para el canto, y que era realmente envidiable la voz que tenía, la forma de hacerlo, tanto que quien era en ese momento su dueño, porque era un esclavo él, su amo, le pidió un día que le cantara a él. Y cuando lo hizo, le gustó tanto al califa que el maestro que le había enseñado música a Siriab se sintió celoso. Y se produjo una situación un poco fuerte, o bastante fuerte, en donde Siriab tenía que elegir entre abandonar su vida, es decir, morir, o irse del lugar donde vivía. Entonces, obviamente decidió viajar y llegó a Córdoba, España. Bueno. Sí, son los artículos quizás no muy precisos en todas las cosas porque hay distintas versiones y entonces a veces dicen que el mismo califa lo envió a Córdoba de España, otros dicen que bueno, por alguna circunstancia parece que consiguió la libertad y eligió ir a España donde estaban los árabes en ese momento. Pero resulta lo interesante de este señor que una vez llegado a España empieza a transformar un poco la cultura. Era considerada España, según este artículo, como el salvaje oeste para los árabes, el salvaje oeste del Imperio Árabe. Y Siriab, aquí en Córdoba, España, ofreció sus habilidades como músico de la corte y fue recibido con los brazos abiertos. Parece que dada su calidad de la voz, la destreza también en tocar los instrumentos, no se dice qué instrumentos, pero parece que era bastante hábil como músico en todas estas artes. Y que impactó rápidamente a la gente porque era muy bello el arte que llevaba. Pero no solo en la música, ahí está la cuestión. También se dedicó a establecer algunas normas de higiene, de conducta, de costumbre que eran distintas en esa época. Por ejemplo, empezó a introducir aspectos de la moda
la higiene en la música, como ya dijimos, e incluso costumbres culinarias que hoy damos por sentadas. Por ejemplo, estableció la norma de la comida de 3 platos. Desde esa época parece que empezó la comida como 3 platos. Se comía un plato de sopa al principio, después seguía un plato de pescado o carne y luego el postre. Esos típicos 3 platos que nosotros comúnmente a veces adoptamos así, es un estilo que viene desde aquella época. Este estilo de comida se popularizó en España y en toda Europa. Ya estamos hablando en ese siglo, el siglo IX después de Cristo. Y ahora es norma en casi todo el mundo. El tema de la higiene, parece que él también puso de moda, es decir, aprovechó la influencia que él tenía como persona, porque es una persona muy culta que tenía una forma de ser que atraía a los demás. Entonces él aprovecha eso para inculcar una forma distinta de vivir, una calidad de vida mejor. Inventa, según parece, una pasta o algo similar, no se sabe bien cómo estaba compuesta, para limpiarse los dientes. Pasta dental. Una pasta dental. Inventa una especie de desodorante para ponerse en las axilas. Inventa perfumes y una forma de vestir que era elegante. Entonces tenía toda una atracción como persona muy especial, y es tan fuerte esa forma, digamos, es tan penetrante en las costumbres, tiene tanta influencia que lo empiezan a adoptar los demás. Es decir, cambia mucho la perspectiva de las personas. Entonces, ¿cómo alguien, desde hace tanto tiempo, que había sido nada más que un pobre esclavo, inculca normas de higiene, inculca costumbres sanas desde hace cientos de años? Bien, quiere decir que todo lo que uno hace, todo lo que uno piensa, tiene influencia. Y es bueno, como se hablaba al comienzo del programa sobre las prioridades, ver qué consecuencias pueden brindar nuestra forma de pensar y de ser. Y si nos gustaría que eso lo hagan todos, es una buena referencia. Es decir, si todo el mundo, todas las personas se higienizan bien, la sociedad tiene una forma que no es lo mismo que no hacerlo. Entonces, esto que yo siento, esto que yo vivo, esto que yo quiero hacer, si lo hicieran todos, ¿sería bueno para todos? Muy bien. Bueno, dejamos ese interrogante, vamos a la música y regresamos enseguida.
Lo que escuchamos es música árabe cantada, música autóctona árabe, relajante, cantada. Se trata aquí de improvisaciones que se hacen sobre escalas árabes, instrumentadas con instrumentos típicos como el laúd, el arpa, la percusión y también con instrumentos de cuerda de origen occidental, como el violín, los violines y las cuerdas. Arriba de ello, el canto femenino. Música típica autóctona árabe. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos, preguntas y también colaboración en distintas áreas en forma silenciosa y desinteresada, como Sandra, Claudia y Eduardo. Agradecemos a todos los que nos van acompañando: Daniel de Corrientes, Omar de San Rafael, Rodolfo y Viviana de Buenos Aires, Hilda de San Luis, Ricardo y Viviana de Buenos Aires, Florencia y Cristina de Villa Mercedes, Miriam de Buenos Aires, Ángel de Mendoza, y al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. En realidad no podemos nombrar a todos aquellos que nos hacen llegar sus consejos y su aliento en distintas formas. Nuestro especial agradecimiento también a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Bueno, continuamos en el programa Caminemos Juntos y estábamos hablando de un esclavo que cambió el mundo. En el siglo VIII y siglo IX vivió y estaba en Córdoba, España. Otra de las cosas que modificó, y esto es lo que parece increíble, que un esclavo salido desde allá, desde una región remota, llegue a Córdoba, España, y que tenga tanta influencia en el medio como para imponer costumbres. ¿Qué otra cosa hizo? Es que cambió su aspecto. Ya no llevaba el pelo de cualquier modo, el cabello, sino el pelo corto y bien afeitado. Todos los árabes iban con las barbas, él se afeitaba. Y también fueron imitados por muchos hombres europeos, al igual que su costumbre de utilizar, como se dijo antes, una pasta de dientes que él mismo creó. Aunque no se sepa bien cuáles eran los elementos que usó, sí se sabe que era de sabor agradable y que tenía un efecto de limpieza muy bueno. Bueno, ese es Siriab, el esclavo Siriab, que llegó a ser libre y que, en cierto modo, modificó las costumbres de Europa. Hay hoy en día, en la ciudad de Córdoba, numerosas dedicaciones a este músico. Por ejemplo, el monumento a Siriab. Hay un monumento que está en Córdoba en homenaje a él. El Conservatorio Profesional de Música de Córdoba es conocido como Músico Siriab. Existe un coro Siriab que fue instaurado en 1993 e incluso también allí en Córdoba una calle lleva su nombre. Uh-huh. Y para terminar también, el guitarrista que falleció hace poco, Paco de Lucía, guitarrista flamenco, le dedicó un disco completo denominado Siriab. Ese disco fue grabado en 1990. Bueno, curiosidades que nos trae la historia y que a veces uno no está consciente del efecto que han tenido algunas personas en las costumbres y en la sociedad de aquel momento y que influyó hasta el presente. Bueno, creo que terminamos acá. Damos las gracias a todos los que nos han escuchado y los invitamos nuevamente para el próximo domingo
a partir de las 9 horas aquí en Radio Flash, Córdoba, Argentina. Muchas gracias.